Y dándole continuidad al libro de Eclesiastés, recuerda que estamos viendo el testimonio de un varón que pudo probar de todo y obtener de todo, pero conforme iba él probando, descubriendo un poquito de todo, se percataba que todo era vanidad y aflicción de espíritu. En esta parte vamos a llegar a que después de que él se percata y dice, bueno, fui sabio, fui necio, pero al final de cuentas voy a ir al polvo, voy a descender al Seol, me voy a ir a la tumba. Eso también es vanidad y aflicción de espíritu, y que él se sentía insatisfecho el darse cuenta de esto, y que terminaba diciendo, mejor es buscar la sabiduría, mejor es andar en luz. Ahorita vamos a darnos cuenta que él empieza a descubrir otras cosas, como que él se da cuenta y dice, ok, me afané en mi hacienda, en mis animales, me afané en mi trabajo, en mis riquezas, en producir al 100 por 1, en dar fruto en todo, en aprovechar la ciencia, en andar en rectitud, pero se lo tengo que dejar a otro. Y ese otro va a trabajar de la misma manera, ese otro va a aprovechar, ese otro va a hacer multiplicar lo que yo he hecho, y empiezan estos cuestionamientos y termina diciendo lo mismo. Esto también es vanidad y un dolor muy grande. Ahora ya no dice aflicción de espíritu, ahora lo llama un dolor muy grande, y él aún menciona que su corazón se empieza de igual manera a desesperanzar, a decir, o sea, yo lo hice todo como tratando de multiplicar todo, pero ese otro que viene después de mí lo va a aprovechar. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Por qué dice que lo aborreció? Porque se afanó tanto y al final de cuentas se percató que se lo tenía que dejar a otro y no sabía si ese otro lo iba a valorar de la misma manera. Dice en el 19, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Eso también se iba a sumar. ¿Por qué? Porque tal vez quien viniera después de él no lo iba a valorar de la misma manera, no le iba a echar las mismas ganas. Tal vez el siguiente ni siquiera iba a pedir sabiduría. Sus proyectos, sus visiones iban a ser totalmente diferentes. Y esto yo creo que te hace pensar y te recuerda en muchas ocasiones a grandes empresarios le dejan como herencia a sus hijos las grandes empresas, grandes herencias, y ya no fructifican, o ya no tienen la misma producción, o ya no es lo mismo que era con el padre, ¿no? O con quien dejó esa herencia. Fíjate lo que dice en el 20. Volvió, por tanto, a desesperanzarse en mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Su corazón empezó a desesperanzarse, porque ciertamente no sabemos si a quien tú le vas a dejar tu herencia, o a quien tú le vas a dejar aquello que tanto procuraste o cuidaste, lo va a cuidar o a procurar de la misma manera, o lo va a hacer producir de la misma manera. No lo sabemos. Por eso él termina diciendo, esto es un mal grande. Continúa diciendo en el 22, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y yo creo que tú y yo también entendemos esta parte. Hay una frase que se dice mucho, que entre más tienes, más quieres, entre más tienes, más gastas. Y llegas a afanarte tanto por obtener eso. Y no está mal, que tú desees cosas, tener una estabilidad económica, tener un buen trabajo, en todo lo que hagas, hacerlo de una manera especial para que produzca fruto. Eso no es lo malo. Lo malo es cuando ya tu trabajo, eso que tanto está por producir, llega a un afán, porque después se hace un ídolo. Y cuando se hace un ídolo, difícilmente dejas de adorar eso que tú ya pusiste como ídolo, como primer lugar. Y al final de cuentas trae molestia, trae dolor, porque quieres más y más, y es más horas tal vez de trabajo, esforzarte más en días, añadir más cosas para que eso salga. Y trae aflicción, ¿no? Hay momentos o situaciones donde cuando trabajas, pasan los días y no terminas, ¿no? No terminas a lo mejor esos pendientes, y al otro día tienes que continuar, y al otro día tienes que continuar, y te afanas tanto, pero no te das ese espacio para poder descansar. Fíjate lo que Salomón empezó también a descubrir. Dice en el 24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. El descanso proviene de la mano de Dios. Y como ejemplo nos dejó cuando Él comenzó la creación. Él se dedicó a hacer el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, así, hasta que dijo que en el séptimo se descansara. Y de ahí viene el ejemplo. Por más que Él estuvo trabajando en la creación, tuvo un día de descanso. Es importante que tú te des también al descanso, que no te afanes tanto en el trabajo. Entendemos hoy en día que a veces ya los sueldos de una persona no son vastos. A veces dos tienen que trabajar para sostener la casa, hasta 3, 4, ¿no? La mayoría tienen que trabajar para sostener una casa y sostener todos los gastos. Pero el que tú también disfrutes de ese trabajo, de tu trabajo con el que todos los días te levantas, eso es un regalo de Dios. Que tú también disfrutes, que te des el tiempo de disfrutar eso que ganas, eso que el Señor te permite producir. Fíjate lo que continúa en el 25. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Tarde que temprano, si no nos damos el descanso, nuestro cuerpo va a empezar a demandarnos. Hay órganos que se regeneran, me parece que cada cierto tiempo, cada 7 días. Y
y si no descansamos, pues nunca nos regeneramos o nunca vamos a poder tener esa paz por un momento. Siempre nos lo han dicho que para amar a otros primero nos tenemos que amar a nosotros mismos. Y una característica o una cualidad de saber que nos amamos es cuidándonos, procurándonos, y es descansando. Descansando es una manera de decirle a nuestro cuerpo que lo amamos, a nuestra mente o todo lo que somos, que nos amamos, porque no, nadie, como decía aquí, nadie nos va a cuidar, nadie nos va a tal vez a procurar tanto como uno mismo. Entonces, vuelve a leer este versículo, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Dice en el 26, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hay que tratar de también agradarle al creador del universo, aquel que nos ha creado y que nos da el privilegio de respirar todos los días. Hay que agradarle, Él nos va a llenar de sabiduría. Aún hay un versículo que dice, tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. Él nos va a llenar de sabiduría, de ciencia, pero sobre todo de gozo. Y el gozo no tiene nada que ver con la alegría y la felicidad, porque la alegría y la felicidad son esporádicas, momentáneas, pero el gozo permanece para siempre. Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros le pedimos al Señor que nos dé de ese fruto, lo vamos a obtener. Hayamos producido lo que en el mes habíamos dicho o no hayamos producido lo que en el mes habíamos dicho. Y con esto no la palabra nos quiere decir dejar de trabajar, porque todo es vanidad y aflicción de espíritu, no. Tenemos que hacer cada uno lo que nos corresponde, pero también saber equilibrar nuestra vida profesional, nuestra vida escolar, saber equilibrar para que no esté pesando más una parte de la balanza sobre la otra. Agrademos al Señor también descansando. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces descansa en Él, agrádale a Él, y no dependas de tus riquezas, no dependas del trabajo que hoy tienes, no dependas de lo que te prometieron tu jefe o alguien más. Depende de aquel que nos da el trabajo, depende de aquel que abre las ventanas de los cielos para sobreabundar, de aquel que manda la lluvia para hacer producir los campos. Dependamos de nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga.